Desde Al Capone a Albert Anastasia, pasando por Paul Castellano, los miembros de la mafia han sido una parte conocida de los bajos fondos. Sus infames actos han sido fuente de dolor para algunos, así como fuente de inspiración para series de televisión, como Los Soprano. Todos hemos visto esas emblemáticas películas de mafiosos y hemos oído hablar de su poder e influencia en las calles, pero sabemos que estas personas son algunos de los criminales más peligrosos del mundo. Entonces, ¿qué ocurre cuando estos despiadados individuos se encuentran encerrados en la misma sociedad que una vez controlaron? Averigüémoslo. La vida de un mafioso en prisión, a través de los ojos de Michael Francese. Para entender realmente cómo se trata a los miembros de la mafia en la cárcel, tenemos que empezar con uno de los miembros de la mafia más notables que hay, Michael Francese. Una breve biografía de Michael Francese. Michael Francese, nacido el 27 de mayo de 1951 en Brooklyn, Nueva York, tenía una intrigante historia familiar. Al principio tenía dudas sobre su padre biológico, ya que creía que había sido adoptado por John Sonny Francese, un alto cargo de la familia del crimen Colombo. Michael creía que su padre biológico era Frank Grillo, de quien su madre se había divorciado. Sin embargo, más tarde se supo que John, que ya estaba casado y tenía 3 hijos, había engendrado a Michael con Cristina Capobianco, una mujer con la que mantenía una aventura. Para evitar el escándalo, Capobianco se casó con Grillo. Más tarde, John se divorció de su primera esposa. Grillo desapareció y John se casó con Capobianco. Michael Francese creció en Long Island, pero su padre desalentó inicialmente su implicación en el crimen organizado. Sin embargo, cuando John fue condenado a 50 años de prisión por atraco a un banco en 1967, Michael abandonó la universidad en 1971 para ayudar económicamente a su familia. En abril de 1985, Francese fue absuelto de los cargos de crimen organizado. Sin embargo, ese mismo año se enfrentó a cargos relacionados con falsificación y extorsión de una red de contrabando de gasolina en Florida y Nueva York. Joseph Iorizo, que ya había sido condenado a 5 años y colocado en el programa de protección de testigos por su implicación en robos y evasión fiscal, testificó contra Francese y otros implicados. Finalmente, en marzo de 1986, Francese se declaró culpable de los cargos de conspiración, de crimen organizado y conspiración fiscal. Fue condenado a 10 años de prisión, a pagar una indemnización y a vender sus bienes. Francese también se enfrentó a cargos estatales de chantaje en Florida y fue condenado a 9 años de prisión, simultáneos a su sentencia federal. Se le ordenó pagar una restitución adicional al estado de Florida. Durante este tiempo, fue llamado a declarar en el juicio de un hombre llamado Walters, que había invocado el nombre de Francese para intimidar a atletas universitarios. A cambio de su testimonio, Francese recibió inmunidad judicial en el caso Walters. Walters fue declarado culpable y Francese quedó en libertad condicional tras cumplir 43 meses de condena. Sin embargo, las cosas no acabaron ahí para Francese. En 1991, Francese fue condenado a 4 años de prisión federal por violar los requisitos de la libertad condicional. Había sido detenido en Los Ángeles por cargos de fraude fiscal. Los fiscales criticaron a Francese por no efectuar puntualmente los pagos de restitución ordenados por el tribunal y le consideraron un estafador. Tras su puesta en libertad en 1994, Francese se retiró de la mafia en 1995 y se trasladó a California con su familia debido a las amenazas de muerte y los contratos contra su vida, incluido uno aprobado por su propio padre. Desde su liberación, Francese ha denunciado y se ha distanciado públicamente de su vida pasada en el crimen organizado, haciendo hincapié en los aspectos negativos de ese estilo de vida y expresando remordimientos. Subraya que no glorifica su anterior participación en la mafia, reconociéndola como un camino perverso, pero de lo que habla mucho es de su vida en prisión. El periplo de Michael comenzó en el Metropolitan Correctional Center de Nueva York y desde allí fue trasladado a diversos lugares como Phoenix, Arizona, Terminal Island, Sheridan, Oregón y El Reno, Oklahoma. Para él, en el ámbito de los hombres hechos prisioneros, el miedo no radica en la intimidación de un solo individuo. En cambio, gira en torno a las posibles consecuencias que se derivan de cometer un grave error. Esencialmente, el miedo que se experimenta en prisión no está vinculado a ningún individuo en particular. Cada hombre tiene la capacidad de hacerte daño, y saber esto es crucial para cualquier miembro de la mafia mientras está encarcelado. Cuando eres un tipo hecho, no tienes miedo de ningún tipo, porque todos los que tomaron ese juramento son capaces de hacer daño, y por eso el respeto tiene un valor inmenso en el sistema penitenciario.
Muchos reclusos buscan el respeto que les pudo faltar en su vida anterior, así que abrazar el poder de la cortesía y la educación puede contribuir significativamente a la supervivencia y a navegar por la intrincada dinámica social. Como siempre, lo fundamental sigue siendo tan importante como siempre: decir por favor, gracias y disculpe. Michael Francese relata un incidente singular durante su traslado a Terminal Island. Habiendo pasado una parte sustancial de su vida encarcelado o visitando prisiones, Francese puede dar fe de la necesidad de adaptarse al entorno carcelario. La adaptación se hace imperativa porque no hay alternativas, y la capacidad de sobrevivir en prisión depende en gran medida de la resistencia de cada uno. Los mecanismos de supervivencia, la fortaleza mental y el apoyo de personas con ideas afines son fundamentales para afrontar los retos de la vida en prisión. En el caso de Francese, fueron su familia y la Biblia las que le mantuvieron en pie. Cuando estuvo en prisión en 1991, se enfrentó al aislamiento no porque fuera un peligro para los demás reclusos, sino porque los federales veían a los demás como un peligro para él, o eso decían. Fue una de las experiencias más difíciles a las que se había enfrentado. Pasó 29 meses y 7 días en un lugar conocido como El Agujero. El prolongado aislamiento resultó mental y emocionalmente agotador. Sería uno de los peores días de su vida. Esperaría en silencio que la muerte le llegara mientras dormía. No quería ver a nadie, no quería a nadie cerca de él. Solo quería que le dejaran en paz. No era suicida esa noche, no era tan valiente, pero honestamente quería recostar mi cabeza en ese catre y no despertar. Para mantener la cordura durante este período de prueba, Michael recurrió a los libros, devorando alrededor de 400 de ellos. Su Sony Walkman se convirtió en una fuente de consuelo mientras se sumergía en la música, y la lectura de la Biblia le proporcionó consuelo y orientación. Esta Biblia se la regaló un funcionario de prisiones que le vio sufrir durante su encarcelamiento. Además, hacía ejercicio en su celda y de vez en cuando disfrutaba de tiempo a solas en el patio. Mantenerse en contacto con su familia a través de llamadas telefónicas era vital, ya que le proporcionaba una línea de vida con el mundo exterior. Estos mecanismos de supervivencia le permitieron soportar las penurias del aislamiento. Comprender la compleja dinámica de poder y adaptarse en consecuencia contribuyen a la resiliencia y la supervivencia en prisión como miembro de la mafia. Como único recluso blanco, en medio de un grupo de 250 reclusos negros, al principio tuvo que hacer frente a burlas y amenazas, no por el color de su piel, sino porque le consideraban carne nueva cuando le trasladaron allí por primera vez. Y en prisión, la gente siempre intentará sacarte de quicio para conseguir una reacción, o, sinceramente, solo porque quieren. No dejan de ser delincuentes encerrados. Sin embargo, cuando la noticia de su pasado como miembro de la mafia les llegó a través de un informativo de televisión, la situación dio un giro inesperado. Los reclusos le reconocieron y aplaudieron su presencia, proporcionándole una sensación de respeto y seguridad. El miedo es otra emoción prevalente dentro de la jerarquía penitenciaria. Los reclusos a menudo experimentan miedo debido a las posibles consecuencias de cruzar los límites o mostrar falta de respeto. Las represalias de otros reclusos o de facciones rivales pueden ir desde la violencia física hasta el aislamiento social y la marginación. El miedo se convierte en un mecanismo para mantener el orden, imponer la lealtad y disuadir a los individuos de desafiar la dinámica de poder establecida. Para Michael Francese, darse cuenta de que ganarse el respeto aliviaría el miedo en el entorno carcelario lo era todo. Aunque el respeto no convierte a nadie en débil o cobarde, proporciona un cierto nivel de protección y un camino más fácil durante el encarcelamiento. Al cumplir las reglas y normas no escritas, evitó con éxito cualquier enfrentamiento o problema durante su estancia en prisión. Sin embargo, el miedo y la ausencia de respeto pueden tener consecuencias importantes dentro de la jerarquía penitenciaria. En un entorno en el que la dinámica de poder cambia constantemente, puede ser explotada por quienes ocupan puestos de autoridad, como los funcionarios de prisiones. A estos funcionarios de prisiones les han dicho toda la vida que los miembros de la mafia son lo peor de lo peor, y sus acciones hacia ellos como presos muestran este sesgo inherente. Aunque mantener el orden es esencial, fomentar un entorno de intimidación y tensión constantes puede perpetuar un ciclo de miedo. Esto puede ser terrible para todos los implicados. Para los miembros de la mafia que no consiguen ganarse o mantener el respeto, la vida puede ser difícil. Sin la protección y el apoyo de un círculo social respetado, pueden convertirse en blanco de manipulaciones, abusos o victimización. El miedo al aislamiento
al daño o al ostracismo, puede tener efectos perjudiciales en el bienestar mental y emocional de un individuo, lo que conduce a una mayor ansiedad y a la necesidad constante de autopreservación. Cuando se trata de la vida de los que están entre rejas, es un camino que pocos eligen voluntariamente. Michael Francese, que conoció la cárcel de primera mano, desaconseja encarecidamente convertirse en un experto en la vida carcelaria, a menos que se participe en la pastoral penitenciaria con un auténtico deseo de ayudar a los demás. Francese lleva un medallón. Es una placa de identificación que lleva la palabra rehecho. Este medallón tiene un profundo significado, ya que simboliza el viaje personal de transformación de Michael. En 1975 fue hecho cuando entró en una vida de delincuencia, pero más tarde fue rehecho cuando encontró la fe. Esto fue en relación con el funcionario de prisiones que le dio una Biblia cuando estaba aislado. El medallón le sirve de recordatorio constante de su nueva identidad y propósito, y un faro al hecho de que los miembros de la mafia que son tratados con humanidad pueden tener un impacto positivo en ellos. Estos actos de bondad al azar lo son todo. Exploremos más realidades de hombres hechos entre rejas a través de la vida de Michael Francese. Otro aspecto significativo de la vida en prisión es el fenómeno conocido como dieselterapia. Esta práctica se considera uno de los aspectos más difíciles de cumplir condena en el sistema federal. Consiste en ser transportado bruscamente a lugares desconocidos en mitad de la noche. Esposados a los asientos de aviones incautados a narcotraficantes, la experiencia es a la vez inquietante y precaria. Los constantes desplazamientos entre prisiones no dejan a los reclusos la oportunidad de asentarse o establecer contactos. Es una táctica deliberada empleada por las autoridades para ejercer control y presión. Durante su encuentro con la terapia Diesel, Michael pasó varios meses trasladándose de una prisión a otra mientras las autoridades intentaban acabar con él. Fue un periodo muy duro. Sin embargo, como dice el refrán, uno se adapta para sobrevivir. Cuando se les quitan opciones, a menudo descubren una fuerza interior que no sabían que poseían. En la cárcel, donde las opciones son limitadas, la capacidad de resistencia y recuperación se hace evidente. Entre las diversas prisiones que conoció Michael, Terminal Island, en California, guarda algunos recuerdos positivos. Destaca por ser un lugar relativamente bueno para cumplir condena, con secciones separadas conocidas como North Yard y South Yard. El South Yard, en particular, ofrece habitaciones individuales en lugar de dormitorios, lo que garantiza a los reclusos su espacio personal. Situada en San Pedro, Terminal Island ofrece una vista panorámica de los barcos que pasan, lo que puede servir de distracción durante las horas de patio. El agradable clima de California contribuye a la experiencia global. Los fines de semana, a los reclusos les esperaba un regalo especial cuando pasaban barcos llenos de mujeres, lo que generaba excitación y expectación. Los reclusos corrían ansiosos hacia las vallas con la esperanza de echar un vistazo o interactuar con las mujeres de los barcos. Estos momentos proporcionaban un breve respiro de los retos de la vida en prisión y una conexión con el mundo exterior. Allí existe la posibilidad de una interacción positiva con los guardias, sobre todo si se sabe que el recluso no causa problemas. Sin embargo, a veces los miembros de la mafia en prisión pueden toparse con un gestor de casos o con funcionarios que les tengan antipatía. En el caso de Michael Francese, fue un funcionario. Ella creía que todos los mafiosos eran irrespetuosos con las mujeres y las trataban mal, aunque él sabía que no era cierto. No paraba de echarle la bronca. Un día, pasó por delante de su celda y vio un televisor en blanco y negro que él había conseguido comprar. Se la confiscó, le hizo un informe disciplinario y le puso una inyección que podría haber tenido consecuencias negativas para su condena. Sin embargo, consiguió recuperar el televisor y resolvió el asunto con la ayuda de un teniente mexicano que le conocía. Durante su estancia en Terminal Island, tuvo varias comodidades. También tenía un compañero de litera llamado Rosario Sal Gambino, miembro de la banda de Angelo Bruno de Filadelfia. Se hicieron buenos amigos, y aunque Sal fue condenado a 45 años de cárcel por un caso de drogas y finalmente deportado a Italia, sus familias permanecieron unidas. Terminal Island era el mejor lugar para que cumpliera su condena, ya que allí había muchos otros mafiosos, como Pete Milano y Sam Shertitu, con los que se llevaba bien. A menudo compartían historias, pero él era más reservado y jugaba a las cartas. El patio sur, donde estaba alojado, era conocido por su ambiente relativamente tranquilo. En la cárcel hay que entender la importancia de respetar el tiempo de los demás. La zona de teléfonos es un foco de conflictos y violencia,
y Michael solía presenciar peleas y puñaladas por el uso del teléfono. En una ocasión, tras colgar el teléfono y regresar al dormitorio, fue rozado por un puñetazo de alguien que lo confundió con otra persona. Instintivamente fue a por el joven, pero se dio cuenta de que había sido un malentendido. Le perdonó y la situación se resolvió pacíficamente. En otro incidente, mientras estaba en la cárcel del condado de Los Ángeles, fue encerrado en una unidad de confinamiento 24 horas. Solo había un teléfono, que necesitaba desesperadamente para su caso. Al enterarse de que un compañero planeaba apuñalarlo para conseguir su traslado al centro penitenciario, se enfrentó a la persona. Dejó claro que no toleraría ningún tipo de violencia. Afortunadamente, la situación se resolvió sin que sufriera daño alguno. Puede que Michael Francese tuviera suerte en ambos casos, pero ese no es el caso de los miembros de la mafia en prisión, como cuando el jefe de la familia Gambino, John Gotti, fue golpeado en prisión a pesar de su estatus en aquel momento. Así que siempre es mejor mantenerse en guardia. La vida de un mafioso en prisión, a través de los ojos de Salvatore Gravano. A continuación, hablaré de cómo eran tratados los miembros de la mafia en prisión a través de los ojos de un conocido exmiembro de la mafia, conocido como Sammy el Toro. Una rápida historia del infame Salvatore Gravano. Llegó a este mundo el 12 de marzo de 1945. Creció en el vibrante barrio de Bensonhurst, en Brooklyn, habitado predominantemente por italoamericanos trabajadores. Los padres de Gravano, ambos originarios de Sicilia, tuvieron éxito como fabricantes de ropa con la ayuda de un generoso inversor. Su prosperidad les permitió adquirir una casa de veraneo en Long Island, lo que añadió un toque de comodidad a sus vidas. Desde muy joven, Gravano se enfrentó a un reto único, una dislexia severa. Desgraciadamente, sus profesores no detectaron este problema de aprendizaje, por lo que fue retenido en cuarto curso. La humillación que sufrió desencadenó una respuesta violenta en su interior. Frustrado con el sistema educativo, Gravano decidió abandonar la educación formal cuando cumplió 16 años, y a los 18 empezaron los encuentros de Gravano con la ley. En un acto de agresividad, agredió a un agente de policía que le había estado acosando. Poco después, se encontró en un aserradero durante un intento de robo, lo que provocó su detención. A pesar de estas infracciones penales, Gravano consiguió eludir la cárcel, enfrentándose únicamente a multas como pena. Su abogado negoció hábilmente en su favor, sugiriendo que Gravano se alistara en el ejército para evitar la cárcel. Fiel a su palabra, Gravano se alistó en 1964 y sirvió como cabo hasta su licenciamiento con honores. En 1968, el camino de Gravano se cruzó con el de Shorty Spero, socio de la célebre familia del crimen Colombo. Este encuentro marcó un punto de inflexión en la vida de Gravano, que se adentró en el mundo del crimen organizado. Gravano participó en una serie de actos depredadores, como atracos a tiendas y bancos, y también se dedicó a la gestión de clubes nocturnos. Sin dejar de participar en actividades delictivas, Gravano se aventuró en negocios legales. Abrió una tienda especializada en ropa y accesorios femeninos. Sin embargo, sus planes se vieron alterados cuando descubrió que uno de sus ayudantes, Ralph Spero, hermano de Shorty Spero, le estaba engañando. Para evitar más conflictos, Gravano siguió el consejo de Shorty Spero y se pasó a la familia Gambino, convirtiéndose en miembro de la banda de Salvatore Todo, Aurelio. Al ampliar sus intereses empresariales, Gravano abrió otros clubes nocturnos de gran éxito y gestionó una popular discoteca en Brooklyn. En 1980, orquestó el asesinato de Johnny Keys, Simone, por orden de Paul Castellano, que mantenía una lucha de poder con Nicky Scarfo por el control de la Cosa Nostra de Filadelfia. 2 años más tarde, el propio Gravano ordenó el asesinato de Frank Fiala, un traficante de cocaína de origen checo, que había adquirido la discoteca y el edificio de oficinas de Gravano. El impago por parte de Fiala de la cantidad total de $1 millón desató la furia de Gravano. Aunque este asesinato no autorizado podría haber llevado a Gravano a enfrentarse a la pena de muerte de la Cosa Nostra, recibió el indulto de Castellano. Aunque Gravano consiguió evitar las consecuencias de sus actos, el asesinato de Fiala provocó una investigación de Hacienda. En consecuencia, Gravano se enfrentó a cargos de evasión fiscal, pero finalmente fue absuelto. Sin embargo, en febrero del año 2000, Salvatore Gravano se encontró ante un importante punto de inflexión en su vida. Junto con otras casi 40 personas, entre ellas su ex esposa Debra, su hija Karen y su hijo Gerard, fue detenido por cargos federales y estatales de drogas. Las consecuencias legales fueron graves. En 2002, Gravano fue condenado a 20 años de prisión en Nueva York, seguidos de otros 19 en Arizona, de cumplimiento simultáneo.
El peso de las condenas parecía significar un periodo prolongado entre rejas, con su fecha prevista de puesta en libertad fijada para marzo de 2019. Sin embargo, el destino dio un giro inesperado cuando Gravano obtuvo la libertad anticipada en septiembre de 2017. Ahora, veremos cómo se trata a los miembros de la mafia a través de sus ojos. La vida, dentro de los confines de una prisión, presenta un conjunto único de circunstancias, especialmente cuando se trata de la intrincada red de relaciones humanas. A lo largo de su encarcelamiento, Sami consiguió establecer una relación positiva con sus compañeros de prisión, independientemente de su raza o etnia. Sus interacciones se caracterizaron por la armonía y la camaradería, participando juntos en actividades como entrenamientos en el gimnasio y sesiones de sparring. Todos demostraban una voluntad genuina de conectar y crear vínculos significativos. Sin embargo, un incidente le tocó especialmente la fibra sensible. Fue testigo de cómo un compañero negro era objeto de insultos y tratos despectivos mientras servía la comida en la cafetería. A pesar de la aparente indiferencia mostrada por el blanco de los insultos racistas, sintió la necesidad de intervenir. Utilizó la cuchara con la que servía la comida para golpear al racista. Lamentablemente, sus nobles intenciones agravaron la situación, que desembocó en un altercado físico. La legada de los agentes dio un giro al drama. Sin embargo, tras enterarse de lo sucedido, los agentes los abandonaron, pero le siguieron algunas consecuencias. Fue relegado a tareas serviles en la trastienda, pelando patatas sin la confianza de empuñar una cuchara. El incidente le sirvió de conmovedor recordatorio de la inutilidad de intentar infligir daño utilizando una cuchara. También relata otro incidente en el que compartió celda con un recluso prejuicioso, un motorista de pelo largo y barba. A pesar de sus marcadas diferencias, se esforzaron por coexistir en el espacio reducido, entablando conversaciones, aunque con roces ocasionales. Pero las inclinaciones racistas del recluso eran evidentes, ya que se mostraba incómodo cada vez que se mostraban relaciones interraciales en televisión. Otro motivo de discordia surgió cuando el desorden del recluso chocó con el sentido de la limpieza de Sami, lo que provocó acaloradas discusiones. Sin embargo, lo que realmente le tocó la fibra sensible fue cuando el preso racista atacó directamente la relación interracial de la hija de Sami. Al final, las tensiones llegaron a un punto de ebullición que desembocó en un enfrentamiento físico que duró toda la noche. Al día siguiente, su vecino recluso, curioso por la conmoción, preguntó por los acontecimientos ocurridos. Su respuesta fue indiferente, pero reveladora. Se limitaron a decir que se habían peleado durante toda la noche. Sí, durante toda la noche. Aunque el ambiente era tenso, lograron mantener ocultos los detalles del conflicto. Sin embargo, cuando el jefe de la unidad les convocó a una reunión, surgieron sospechas sobre el altercado. Durante la reunión, el jefe de unidad se enfrentó a Sami y le reveló que el preso racista le había acusado de participar en una pelea por motivos raciales. En respuesta, optó por restar importancia al incidente, sin confirmar ni negar las acusaciones. El jefe de unidad, por su parte, le ofreció orientación, instándole a evitar nuevos conflictos y a mantener un ambiente pacífico en el futuro. Esta historia de la estancia de Sami en prisión ofrece una valiosa perspectiva de la intrincada dinámica de las relaciones y tensiones dentro del sistema penitenciario. Sirve como lente para ver los retos de la convivencia, la imprevisibilidad de las circunstancias y el delicado equilibrio necesario para navegar en un entorno así. En los estrechos confines de su celda, los dos reclusos se enzarzaron en una batalla sin cuartel de proezas físicas. Sus peleas, alimentadas por la ira y la frustración, duraban horas y horas. Cada golpe que intercambiaban demostraba su determinación de imponer su dominio sobre el otro. El desgaste físico era inmenso y los dejaba maltrechos, ensangrentados y exhaustos. Sin embargo, en medio del caos, había un entendimiento tácito de que estas peleas no pretendían ser mortales, sino más bien una forma de liberar las emociones contenidas y afirmar su fuerza dentro de la jerarquía de la prisión. A pesar de sus encarnizadas batallas, surgió una inesperada conexión entre los dos reclusos. Frente a una lucha común, encontraron consuelo en sus experiencias compartidas y formaron un vínculo único. Cuando los pasos del guardia se desvanecían y la puerta se cerraba, podían desprenderse momentáneamente de su odio y encontrar momentos de respiro. Agotados y magullados, acabaron encontrando la manera de coexistir, dejando que el sueño les venciera en la oscura celda. Esta reacción y esta sorprendente y única necesidad de conexión
a pesar del odio que se profesan mutuamente, forman parte del complejo ecosistema en el que los miembros de la mafia tienen que vivir y desenvolverse. Piénsalo de este modo. Cuando estás encerrado, te vacías de conexiones y te esfuerzas por formar esos vínculos, a veces incluso con enemigos. Pero a veces ni siquiera tienes la oportunidad de crear vínculos y te meten en una prisión de máxima seguridad. Esto está reservado para lo peor de lo peor. Algunos de los miembros de la mafia, considerados peligrosos, son enviados a la prisión de máxima seguridad, ADK. Esta fue una prisión hecha para los reclusos que pierden el control. Están matando gente en otras prisiones. No saben cómo manejarlos. No saben qué hacer con ellos. Aquí es donde terminan. Este es el Max. Cuando Sammy fue detenido en febrero de 2000, se enfrentaba a una larga condena, primero con el Estado y luego con el sistema federal. Pero su viaje por el mundo penitenciario empezó en la unidad de máxima seguridad, comúnmente llamada El Agujero. En este entorno aislado, soportó 6 años y medio de aislamiento continuo. Cualquier traslado a otras zonas de la prisión suponía más tiempo de aislamiento. Como miembro de la mafia, al llegar se enfrenta a una cruda realidad. Cada celda solo contenía un televisor en blanco y negro de 12 pulgadas sin sonido, una ducha y una losa de hormigón como cama. Tienes que usar un auricular para escuchar la televisión. El colchón proporcionado era una fina lámina de plástico de apenas 1 centímetro de grosor, y no había almohadas. La vida en el centro de máxima seguridad como miembro de la mafia estaba muy controlada. Los reclusos no podían tocar los barrotes que los separaban del mundo exterior. Infringir esta norma conllevaba el castigo de los funcionarios de prisiones, que llevaban porras para hacer cumplir la ley. El entorno insonorizado hacía casi imposible que los reclusos se comunicaran entre sí, lo que fomentaba una intensa sensación de aislamiento. Además, la comunicación con el personal penitenciario estaba estrictamente limitada. En esencia, el silencio podía ser ensordecedor. Las comidas se servían a través de la ranura de una puerta de acero. La comida que se servía a los reclusos en la Supermax se preparaba en otra prisión y se transportaba al centro. Debido al proceso logístico, las comidas a menudo permanecían 1 hora y media, a veces más, antes de llegar a los reclusos. La calidad de la comida era cuestionable y la escasa variedad ofrecía poca comodidad en un entorno por lo demás duro. En el centro de máxima seguridad, la comunicación con el mundo exterior estaba muy vigilada y restringida. A los reclusos se les permitía una llamada telefónica al mes, e incluso estas llamadas estaban sometidas a un escrutinio constante. Cualquier comentario o contenido desfavorable podía provocar la interrupción inmediata de la llamada por parte del personal de la prisión que la escuchaba. Tras 1 año de buen comportamiento, los reclusos podían ganarse el privilegio de 2 llamadas telefónicas al mes, pero el nivel de vigilancia seguía siendo el mismo. Uno de los aspectos más difíciles de la vida en prisión para este antiguo miembro de la mafia era la abrumadora soledad. Desde el momento en que entró en el sistema, se encontró solo en entornos de máxima seguridad, pasando 6 años y medio en régimen de aislamiento, a 6 metros bajo tierra. Yo sabía cuando estaba allí, esto era un infierno. Pero el infierno no tiene furia como una prisión de máxima seguridad, porque para la mayoría era peor que la muerte. Las medidas de seguridad en las instalaciones de máxima seguridad eran extremas. Cada movimiento era fuertemente monitoreado. Entrar en el patio de la prisión era como entrar en una zona de guerra. Los reclusos eran sometidos constantemente a cacheos al desnudo al salir de sus celdas. Estos registros implicaban desnudarse por completo, agacharse y toser para asegurarse de que no se ocultaba nada. En casos extremos, se podía realizar un registro de cavidades para detectar contrabando oculto. La pérdida de intimidad y dignidad era algo cotidiano. No cumplir las órdenes o participar en peleas en el patio acarreaba graves consecuencias, como recibir disparos con balas de goma o ser sometido a palizas físicas por parte de los funcionarios de prisiones. Si te pillaban con una porra, te disparaban con balas de verdad. La presencia constante de guardias con porras reforzaba aún más el ambiente opresivo. Sammy describió su experiencia en el centro como patética, un sentimiento que puede consumir el alma de una persona. En medio de esta desolación, apareció un atisbo de conexión humana cuando una enfermera, una mujer atractiva, se cruzó en su camino. En sus breves encuentros, encontró consuelo y empatía en su presencia. Sin embargo, su desesperación por el contacto humano le llevó a un momento de vulnerabilidad y desesperación. La agarró del dedo, suplicándole que no se fuera, buscando cualquier forma de conversación y conexión, aunque ella le instó a que lo soltara, advirtiéndole de las cámaras y de las posibles consecuencias. El encuentro dejó un impacto duradero en ambos.
Con lágrimas en los ojos, ella le dijo que se aguantara. Le miró con ojos que no solo veían a un hombre hecho, que había cometido atrocidades y merecía estar allí, sino que también veían humanidad en él. Además de los desafíos emocionales, los peligros físicos dentro de los muros de la prisión estaban siempre presentes. El sonido de las bombas de contusión al explotar era un escalofriante recordatorio de la violencia que podía estallar en cualquier momento. Estas bombas se utilizaban cuando alguien perdía el control o se desbocaba, lo que provocaba represalias rápidas y brutales por parte del personal de la prisión, armado con porras. Las reglas eran claras: obedecer o sufrir graves consecuencias. Las visitas de los seres queridos ofrecían un destello de esperanza, un respiro temporal de la sombría vida en prisión. Sin embargo, incluso estos momentos se veían empañados por la deshumanización. La zona de visitas estaba separada por un grueso cristal que impedía el contacto físico. La comunicación se limitaba a un teléfono y las cámaras vigilaban todos los movimientos. Sammy describió una de las visitas de su exmujer. Cuando la visitó, estaba comiendo patatas fritas y bebidas que sacó de una máquina expendedora del vestíbulo, mientras que a él le entregaban comida y le ordenaban comer con las manos desnudas. Este marcado contraste en sus experiencias fue demasiado para él. Durante la visita, pidió ir al baño. Le acompañaron a una zona parecida a una jaula, sin intimidad. Una vigilante le observaba mientras hacía caca y se negaba a concederle la más mínima intimidad. La humillación que sintió fue inconmensurable, ya que le obligaron a hacer sus necesidades de forma degradante. Estas historias ilustran solo una parte de las duras realidades a las que se enfrentan los miembros de la mafia en el sistema penitenciario. Las condiciones inhumanas, la vigilancia constante y la pérdida de autonomía personal sirven como recordatorio constante del castigo y el aislamiento que soportan estos hombres encarcelados. Pero ¿sabes lo peor de todo? Aún no se ha enterado de lo peor. Existe un área de castigo oculta dentro de la prisión, conocida como el agujero dentro del agujero, para aquellos reclusos que decidan ser muy testarudos. Este espacio subterráneo consiste en una losa de hormigón con estribos para sujetar a los presos totalmente desnudos. Si necesitan hacer pis o caca, deben hacerlo allí mismo y luego esperar a que una manguera limpie el espacio. El tormento psicológico de un entorno así es inimaginable. Según Sammy, hay una gran diferencia entre el trato que reciben los miembros de la mafia, los jefes de los cárteles y otras personas en esta prisión de máxima seguridad y el que reciben otros presos de alto nivel en otras prisiones. Los terroristas detenidos en Guantánamo reciben aparentemente un trato más humano, incluido el acceso a servicios y una mejor atención médica. Sammy sostiene que los presos de ADX Supermax, incluido él mismo, cambiarían de lugar de buena gana debido a su entorno opresivo y depresivo. Encarcelado como miembro de la mafia, el aislamiento y la brutalidad definen la mayor parte de su vida. Para algunos es un infierno y para otros una condena más que cumplir. Sin embargo, para todos son años perdidos. Pero, ¿merece la pena el castigo? ¿Fue merecido o excesivamente duro? El veredicto sigue siendo incierto y lo decidirán ustedes, los espectadores. Gracias por vernos.